Es ciertamente para mí un gozo y un placer enorme encontrarme tan al sur en las Américas por primera vez y poder visitarles y conocerles. Algunos de ustedes han tenido comunicación con nosotros, ya sea que nos escriben por correo, por Facebook, y es bueno entablar esas amistades, y ahora conocerles personalmente es un gran gozo. Ya el haber conocido al hermano Iván visitándonos por allá, el escuchar los reportes del pastor Sugel también cuando ha estado aquí con ustedes, pues ya empieza a unir los corazones, y ahora poder estar en persona es ciertamente un privilegio, y participar de un evento como este donde los temas que se están tratando son tan centrales. Y yo he sido privilegiado en que me corresponde a mí estudiar el tema de solo Cristo. ¿Habrá algún mejor tema que predicar? Es el tema favorito de cualquier predicador del verdadero evangelio, y debe ser el tema favorito de todo el que escucha la predicación del evangelio. O sea que yo tengo ese honor, ese gozo y esa alegría en esta tarde de poder tratar dentro de las 5 solas de la Reforma, solo Cristo. Vamos a orar y vamos a suplicar al Señor que su presencia especial bendiga la predicación de su palabra. Padre Santo, excelso, glorioso y bendito Rey, tú eres el soberano de toda la tierra, y nos gozamos con saber que tus ojos están depositados en este lugar. Y queremos pedirte, rogarte en el nombre de tu Hijo, que envíes tu Espíritu y avives todos nuestros corazones, que nos acerques a ti por medio de tu palabra. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Concédenos ver a Jesús. Concédenos hablar de Jesús como corresponde. Da gracia al predicador, bendice a los oyentes, y que todos al final exaltemos aún a tu nombre. Bendito seas nuestro Dios. Ven, corona nuestra reunión con tu bendición y con tu presencia. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Venir a celebrar estas 5 solas de la Reforma, como fuimos recordados en el día de ayer, es comprender que no siempre las verdades de las Escrituras han sido guardadas, sostenidas debidamente. La iglesia es llamada la columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos mantener en alto las verdades del evangelio, mantenerlas puras, pero sabemos que no ha sido así a lo largo de la historia. Y lo que ocurrió en la Reforma fue tristemente una evidencia de tantos años de oscuridad, el que verdades tan centrales fueran dejadas al olvido, que tantas personas no se pudieran exponer al verdadero evangelio porque este hubiera sido enterrado de alguna manera. Eso nos recuerda que no solo en aquellos días, sino aún al día de hoy, estas verdades pueden ser enterradas, olvidadas, sustituidas, y nos corresponde a nosotros ir a la Escritura y poder ver cuál es el mensaje central que nosotros debemos albergar en el corazón y que debe ser el contenido de nuestra predicación y anuncio, de nuestra proclamación, donde quiera que nos movamos. En un mundo que está desorientado y perdido, evidencias no nos faltan. No es lo mismo, amados hermanos, fabricar una verdad que descubrir una verdad. No es lo mismo creer lo que yo quiero creer que creer lo que yo debo creer. Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es una declaración conocida, una verdad descubierta, la ley de la gravedad. Pero la frase leer la Biblia enloquece es una verdad fabricada, y tenía el fin de alejar a las personas de la palabra de Dios, de mantenerlas en ignorancia. Mi familia me dijo eso ya hace 35 años atrás. Cuando por primera vez empecé a leer la Biblia, mi familia pensaba que yo me iba a volver loco. Y si denle unos meses, eso se le pasa. Y aquí todavía estamos estudiando la palabra de Dios, por misericordia y gracia del Señor. Pero eso es una verdad fabricada. La gente
decide creer eso para echar a un lado las implicaciones de someterse a la palabra de Dios. La declaración todas las religiones son iguales es también una verdad fabricada. Todas las religiones conducen al cielo. No es creer lo que debo creer, es creer lo que yo quiero creer. El diccionario de la Real Academia tiene una acepción de verdad que llama la atención: conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Una declaración puede ser la expresión genuina de lo que una persona piensa, pero no necesariamente tiene que ser cierto. Todas las religiones llevan al cielo. Es una expresión que sale de lo que la gente piensa y siente, porque eso es lo que ellos quisieran que fuera en realidad, pero no es así. El hecho de que ellos lo sientan y que lo amen no hace que esa declaración sea cierta. ¿Qué debe creer el hombre con respecto a la salvación del alma? Porque lo que está en juego en las verdades de la Reforma es el tema de la salvación. ¿Cómo puedo ser acepto por un Dios justo y santo? ¿Cómo se puede salvar el hombre? ¿Dónde podemos hallar el camino al cielo? Son preguntas centrales. Y son preguntas que personas pasan toda su vida muchas veces sin hacérselas. Trabajan, comen, duermen, hacen familia y nunca se hacen la pregunta más importante. Si nuestra única autoridad infalible de fe y práctica, como escuchamos anoche, son las Sagradas Escrituras, sola Escritura, entonces es en ellas que debemos esperar encontrar las respuestas a esas preguntas. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a la salvación? Y los reformadores hurgaron en las Escrituras para encontrar la respuesta, porque solo la palabra de Dios puede iluminarnos y ser la luz del camino. Dice 2 de Pedro 3:15, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Recuerdan el texto que leíamos ayer? Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen algo tan importante, y dice que es para su propia ¿qué? Perdición. Lo que está en juego es salvación o perdición. No comprender correctamente el mensaje de las Escrituras puede condenar a una persona. Pero cuando la Biblia habla de la salvación, hermanos, habla con una claridad tan diáfana. Hay cosas difíciles, como escuchábamos ayer, pero cuando habla de la salvación, la Biblia lo dice sin tapujos, directamente, claramente, para que no haya ninguna duda, como si fuera un mar cristalino. Cristo es el único camino de salvación que ha existido, que existe y que existirá para el hombre. El único. Eso declara la palabra del Señor. ¿Cómo se salvan los pecadores? Y nosotros respondemos que solamente es por medio de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí hablando de seguro a personas que han escuchado hablar de la salvación de Cristo, que están salvos por Cristo. Pero hermanos, estamos nosotros claramente enunciando la verdad que creemos de que solamente en Cristo debe estar nuestra confianza. El creer y enunciar una verdad no significa que ahí está depositada nuestra fe. Es el tipo de fe del que yo estoy hablando, que si tú te encuentras mañana en el lecho de la muerte, tu corazón tendrá paz, porque tú estás en las manos del Señor. ¿Puedes tú encontrarte en ese lecho y estar tranquilo? De ese Cristo es que nosotros vamos a estar hablando en esta tarde. Y todavía existen varias fórmulas de salvación que los hombres utilizan para explicar la salvación. Nosotros estamos hablando de las 5 solas y hablamos de solo Cristo, únicamente Cristo. Pero hay otras fórmulas, como la fórmula ningún Cristo. No hay necesidad de Cristo, no hay necesidad de salvación. Cuando hablamos de salvación, ¿salvarme de qué? Es necesario que tú seas salvo. ¿Y de qué? Yo soy un hombre bueno, yo tengo una familia decente, yo soy una persona trabajadora. Hay personas que no piensan que no necesitan salvación.
Esa es la fórmula de ningún Cristo. Pero hay otra fórmula que es la fórmula algún Cristo. Porque hay tantas religiones y cada una salva de una manera distinta. Cualquier religión salva. Y tenemos también una fórmula muy popular. Es Cristo más otras cosas. Cristo más otras cosas. Cuando nosotros hablamos de la reforma y las 5 solas y el contraste con la doctrina de la Iglesia Católica Romana, es un error pensar que la Iglesia Católica Romana enseñó otra cosa que no fuera la salvación por medio de Cristo, por la gracia, por medio de la fe. La Iglesia Católica siempre ha creído que la salvación es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. La gran diferencia es que ellos no creen que la salvación es solamente por gracia, solamente en Cristo y solamente por medio de la fe. Esa es la gran diferencia. Y esa palabra es lo que trajo la controversia en la reforma. Esa palabra fue la que llevó a algunos a dar su vida para que ese mensaje fuera conservado. Y ese mensaje tiene que ser preservado. Y esta conferencia tiene el deseo de que esas verdades sean preservadas, de que ese sola permanezca en nuestra teología y en nuestro corazón. La Iglesia Católica añadía las buenas obras, la membresía de la iglesia, el bautismo, las indulgencias, el tesoro de los méritos, las misas, las confesiones de pecados, salir del purgatorio, María, las oraciones de los santos, la extrema unción, toda una serie de cosas. ¿Y quién se salva así con tantas cosas? Hablando de las reliquias que se mencionaron ayer, se decía que había tantos pedazos de la cruz de Cristo que se podía hacer un arca de Noé. Y de verdad que confiaban en eso, pero el punto era llevar a las personas a dar dinero para asistir a esos lugares para ver esas reliquias, para poder construir así su templo. Durante la época de la Reforma, vemos que la controversia entonces fue central y principalmente con la iglesia de Roma. Los reformadores se opusieron a la idea de que era necesario que las personas se tuvieran que confesar, los sacerdotes, que hicieran las penitencias sugeridas, que las misas fueran presentadas como indispensables. Y si uno cree que esas fueron cosas del pasado, uno está desorientado. Todavía yo tengo 35 años en el Evangelio, salí del contexto de la Iglesia Católica Romana y la iglesia cree exactamente lo mismo. Y las personas se mantienen aferradas exactamente a lo mismo. Con tristeza hay que decir que esas enseñanzas que los reformadores combatieron siguen siendo igual de peligrosas y de engañosas. Y confunden a las almas de los hombres y las hunden en perdición. Nunca se me olvida, yo bien joven, visitar a alguien que luego terminó siendo emparentado con mi familia. Lo visitaba con un amigo y llegar a hablar del Evangelio. La persona me llevaba muchos años en edad y yo traté respetuosamente de decirle que realmente no creíamos lo mismo. Y le hablaba del hecho de la necesidad de advertir a los hombres cuando hay un peligro y de a veces de tener que hacerlo, llamando la atención a ese peligro. Una persona se está cayendo por un precipicio, uno no le dice, mire, por favor, tenga cuidado porque si se cae ahí, se muere, no queda nada. No, uno trata de, cuidado, peligro. Y advertir a las personas puede ser que uno necesite advertir como lo hizo Juan el Bautista. Porque lo que está en juego es demasiado grande. Hasta el día de hoy, 35 años después, esa persona todavía está engañada. Lo único que ahora está más cerca del borde de la muerte. Y si perece en esa condición, su alma se hundirá en el infierno eternamente y para siempre. Hermanos, de lo que nosotros estamos tratando es un asunto de vida o muerte. Es algo que mantiene atada en esclavitud las almas de los hombres. Por eso ellos dieron sus vidas cuando fue necesario. Y el llamado es que nosotros debemos abrazar esas verdades con el mismo celo. Es la misma verdad, el mismo evangelio, el mismo Cristo.
No, solo Cristo salva. Eso fue lo que los reformadores encontraron. Y por eso rescataron esa verdad en el estudio de las Escrituras. Pero no solo nos encontramos con la Iglesia Católica, que todavía mantiene esa doctrina y enseñanza esencial que les caracteriza, sino que ese viejo problema emerge de diversas maneras y con diversas posturas, aún en el seno mismo de las iglesias evangélicas. Un famoso evangelista, de los más famosos, llegó a afirmar que las personas pueden llegar a un conocimiento salvífico a través de la naturaleza aparte de Jesucristo. Y es un grave error. Un evangelista popular que populariza un error que la Escritura contradice claramente. Reputados seminarios enseñando esa misma verdad. Están diciendo que nosotros podemos tener la fe subjetiva sin importar cuál sea el objeto de la misma, y la persona es salva porque tiene buenas intenciones. Pero ¿es eso cierto? ¿Eso es lo que nosotros creemos? Sola Escritura. Vamos a la palabra de Dios y descubramos qué dice la palabra de Dios. Y este tema puede ser abordado de diversas formas. Yo he visto a varios predicadores tomar un texto bíblico aquí, otro texto bíblico allá y desarrollar un sermón. Yo quiero que nosotros veamos muchos textos bíblicos. Yo quiero que nosotros veamos muchos pasajes que demuestran que la salvación es solo en Jesús, únicamente en Cristo. Así, mi primer punto entonces es solo Cristo en las palabras de los profetas. Solo Cristo en las palabras de los profetas. ¿Cuándo realmente comenzó la fórmula de salvación? Solo Cristo. Bueno, yo no estoy diciendo que los reformadores llegaron a hacer un logo con un diseño que tenía las 5 solas. No, los reformadores no llegaron a expresar las 5 solas de esa manera. Eso fue algo que se fue desarrollando con el tiempo. Pero la verdad que contenida en las 5 solas estaba contenida en las verdades de la Reforma, en los libros que escribieron los reformadores. Pero la verdad es mucho más vieja que la Reforma. La palabra de Dios ya lo enseñaba desde el Antiguo Testamento. El contenido de la Biblia es precisamente que solo Cristo salva. Pero yo me voy a limitar en ese sentido primero en el Antiguo Testamento a los profetas, porque por algún lado hay que poner límites. Un texto interesante que no es del Antiguo Testamento es 2 Timoteo 1:9. Allí el apóstol Pablo dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, aquí estamos siendo llevados por el Espíritu de Dios a la eternidad, cuando la salvación fue concebida. Y dice que fue una gracia que nos fue dada en Cristo. En esa época, cuando ni tú ni yo existíamos, ni pensábamos existir. Ya la gracia de Dios nos fue dada en Cristo. Ya Cristo está jugando su rol central en la salvación. Y dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pero el texto que fue citado también ayer, Génesis 3:15, tenemos ese protoevangelio: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esa promesa del evangelio, ya desde el primer instante en que penetra el pecado en la humanidad, allí mismo Dios da una promesa de salvación en un descendiente de la mujer. Cuando pasamos a Isaías 45 y aquí empezamos a ver a los profetas desarrollar la doctrina del Mesías, en el capítulo 45, versículo 21, dice: declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? Y entonces da una doctrina en la que aún los judíos estarían de acuerdo: no hay más Dios que yo, un solo Dios. Y dice: un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y allí está planteando que ese único Dios es también el Salvador. No hay nadie como yo. Y habla de la salvación. Y obviamente nosotros sabemos de quién es que está hablando. Ya nosotros conocemos cómo esto se cumple en el Nuevo Testamento con el Mesías venidero. Él es el Salvador. Él será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, precisamente. Él es el cumplimiento de esta verdad. Pero el punto es que dice, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Por eso dice, volveos a mí. Si ustedes quieren salvación, es a mí que tienen que ir. El Antiguo Testamento presenta solo Cristo. Solo Cristo. Isaías 43:11. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. No lo hay. Solo Cristo. Isaías 53. Qué pasaje tan interesante, bien conocido. Conocemos la historia en Hechos capítulo 8. ¿Quién fue que estaba leyendo ese pasaje? El etíope. Es interesante que este hombre tenía un alto deseo de salvarse, de estar bien con Dios. Él hizo este viaje de tan lejos para ir a Jerusalén, a adorar. Seguro deseaba encontrar respuesta para las grandes necesidades de su alma. Pero él lo vemos regresando de esas fiestas de Jerusalén y todavía estaba inquieto y buscando respuesta. ¿Saben qué hizo Dios? Le envió a un evangelista a su lado, uno personal. Y allí él se encontraba leyendo Isaías 53. Y él está interesado en saber de quién es que está hablando. El profeta está hablando de él mismo, él está hablando de otra persona. Él no conocía la respuesta. Y entonces Felipe le explica más claramente: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, qué cristología en el profeta escrito 700 años antes de los acontecimientos. Y este hombre escucha este texto y él inmediatamente recibe luz del Espíritu de Dios para entender realmente que ese es el Jesús que los judíos habían matado, en quien él debía depositar y confiar su alma. Lo que él había ansiado y buscado desde tan lejos lo había encontrado allí en el camino de un hombre que se acercó a su lado para enseñarle. Impresionante. Dios encontró a un pecador de esa forma en las escrituras que muestran solo Cristo en el Antiguo Testamento. Impresionante historia de salvación. Pero los profetas continúan hablando. Dicen como un texto como Zacarías 9:9: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Pero dice dotado de salvación. Eso es lo que decía, y por eso hay que expresarlo. Regocíate sobremanera, hija de Sión. Esa verdad es digna de ser celebrada. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. En otras palabras, esa salvación que trajo Cristo es digna de ser cantada, recordada, orada, comunicada. Y por eso nosotros podemos venir aquí a celebrar cantando eso que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso nos gloriamos en esa cruz. Por eso nos podemos gloriar en esa cruz, porque es digno de ser celebrado. El mismo Cristo cita de los profetas en un texto como Mateo capítulo 21, en el versículo 42, dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos.
Cristo mismo diciendo, eso es maravilloso a nuestros ojos, citando el texto. Eso se ha citado del Salmo 118, de Isaías capítulo 28. Se citan estas escrituras y sabemos que encontramos esta verdad citada también en 1 de Pedro capítulo 2. Es algo central y allí se habla del Cristo que amamos sin nosotros haber visto. Es ese Cristo que ahora nosotros amamos, esa piedra que fue desechada. Dice, esa piedra para nosotros es todo. Pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Es citado también en Hechos capítulo 4 versículo 11, cuando los apóstoles estaban empezando a comunicar las verdades del Evangelio a su sociedad. Dice, ustedes desecharon a Cristo. Es como las personas que a veces recogen la basura. La gente que dice, la basura de uno es el tesoro de otro. La basura de los judíos es nuestro tesoro. Desecharon la piedra y nosotros decimos, no, esa piedra es preciosa. Esa piedra no me la quita nadie. Y nos gloriamos en Jesucristo. ¿Recuerdan la historia de Natanael y Felipe? Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Encontramos el que hablaban los profetas, lo encontramos. Y él fue a ver. Y allí es cuando Jesús le dice, ya yo te había visto antes, ya yo sé quién tú eres. ¿Usted se imagina que alguien así le hable a usted? Que yo empiece aquí a decir cosas de ustedes por nombre. ¡Wow! Cristo hizo eso con Natanael y él quedó impresionado. Hechos 10:43, una vez más da testimonio de que los profetas hablaban de solo Cristo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos claramente la doctrina de sola escritura. Y no tengo ni que citar los textos de Lucas capítulo 24, pues fueron citados en el día de ayer, de cómo el tema de las escrituras es precisamente Jesús. Porque no podemos salir de ese tema. Porque no podemos predicar a ningún otro. Porque no hay otra esperanza para nosotros, ni una esperanza que le podamos dar a otros para salvación que no sea Jesucristo y este crucificado. De manera que los profetas proclaman y anuncian solo Cristo. Pero podemos pasar a ver solo Cristo en las palabras de Cristo mismo y los evangelios. Solo Cristo en las palabras de Cristo mismo y los evangelios. Y ya les mencionaba ese cumplimiento de la profecía de Isaías en Mateo capítulo 1. Dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Recuerdan la profecía que anunciaba de que Dios es el único Salvador? Aquí está el cumplimiento. Él nace y se le pone Jesús precisamente porque Él es quien salva. Y solo Él es el quien salva. Él es el cumplimiento de esa profecía, está diciendo en Mateo. La salvación está basada en la obra de ese Mesías, la obra de Cristo, y únicamente en su obra. Por eso esos castigos que nos correspondían a nosotros fueron puestos sobre Él, Isaías 53. No es la obra de María la que es tomada en cuenta. Hay miles, millones de personas confiando en Cristo, más otras cosas. No conozco mucho de vuestro país y de cómo este impacto religioso tiene amarradas las almas de tantas personas, pero me imagino que debe ser muy similar a lo que ocurre en nuestro país y en muchos otros países del mundo, donde las personas se aferran a sus tradiciones religiosas y se ofenden de tal manera cuando alguien trata de sacarlo de eso. Bueno, Cristo fue muy claro. Si los profetas hablaron claramente de esto, Cristo habló más claro todavía, de que solamente Él salva.
Si hay alguien que hubiera querido que nosotros honremos a su madre, si era digna de darle adoración y de elevarle nuestras plegarias y rogarle a Él porque Él no responde tanto como ella, sería el mismo Cristo, ¿no? Sin embargo, Él no nos exhorta a eso. Él nos exhorta a confiar en Él. Él llama la atención sobre sí. María no es co-salvadora ni co-redentora. Solo Jesucristo es reconocido como Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no es medio salvador ni comparte el rol de redentor con nadie más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a las religiones. No, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay que creer en Jesús y solamente en Jesús. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, versículo 36, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Observan algo aquí, que es lo que los hombres hacen con Jesús, lo que determina la eternidad de sus almas, el lugar donde pasarán la eternidad. Es lo que hace que ellos reciban sobre sí la ira del Padre Celestial, ¿o no? El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 6:40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Esa es una obra que Él no se lo va a dejar a nadie más. Dice, yo mismo lo voy a levantar. Pero hay que creer en Él y solamente en Él. Amados hermanos, nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros a mantenernos confiando solamente en Jesús. La fe no es algo que nosotros ejercitamos en el momento de nuestra conversión. La fe es algo que nosotros hacemos de continuo todos los días. No es que yo confíe que lo que Él hizo en la cruz, eso es mi salvación. Yo me mantengo a cada instante depositando mi salvación, mi alma en sus manos. No puedo poner la salvación de mi alma en nada más, ni en mi fidelidad, ni en el hecho de que yo sea alguien obediente, ni en que yo sea un miembro de una iglesia ejemplar. No puede ser por el hecho de que yo tenga una familia ordenada. Es solamente Jesucristo. Y a veces las iglesias evangélicas están llenas de muletas, Cristo más otra cosa. No, es únicamente en Jesús. Y eso es, hermano, lo que te va a dar esa paz en el lecho de la muerte. Jesús. Cuando nadie más se pueda identificar contigo por lo que tú estás pasando en ese instante, Cristo estará allí a tu lado. Y Él será tu confianza. Como aquel siervo de Dios, que cuando estaba en su lecho de muerte fue visitado por otro pastor amigo, y desde que lo vio por la puerta, el hermano en su lecho de muerte le dijo, es verdad, todo lo que Cristo ha dicho es verdad. Y él tenía esa confianza, estando a punto de morir, de que Cristo es fiel y de que no faltará a sus promesas ni a su palabra. Y él dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Él no tiene que decirlo así. Pero ¿por qué lo dice así? Para que tú seas consolado. De cierto os digo, si hay algo que es verdad, es esto: el que cree en mí tiene vida eterna. En mí tiene vida eterna. Juan 8:24. Por eso os dije, yo les he dicho que iba a haber muchos textos bíblicos. Hermanos, cuando vamos a sola escritura, ¿a qué encontramos? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿De qué depende? De lo que hagamos con Él. Solamente. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Él es la resurrección. Él debe ser nuestro Cristo para que nosotros podamos ser resucitados así por Él. Él debe ser nuestro. Es como dice ese himno: ya pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Es unidos para siempre. Por eso Él puede prometer: yo voy al Padre, es para que donde yo esté ustedes estén allí también. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué garantía! Y el texto tan absolutista, tan mente cerrada, es Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, excepto esos indios que nunca han oído. No, no es lo que dice. Dice aquí: nadie viene al Padre si no es por Cristo. Por eso hay que predicar a Cristo. Por eso hay que predicar a Cristo. Es un texto claro. ¿Puede alguien llegar a Dios de otra manera que no sea Cristo? ¿Puede un moralista, un buen papá, un trabajador responsable, alguien involucrado en su comunidad, alguien que visita a los enfermos, puede una persona así salvarse contando con su bondad? Según este texto, eso es imposible. No es por nada que hagamos ni dejemos de hacer. No, yo no cometo tal pecado. Eso no es por lo que tú te salvas. Nos salva el hecho de que Jesucristo vivió una vida perfecta de principio a fin, sin pecado, un cordero sin mancha, que ocupó entonces nuestro lugar para que su justicia fuese puesta en nuestra cuenta y nuestros pecados en la suya. Tenía que ser así. No, nadie, ni el moralista ni el perverso, nadie llega a Dios por ninguna otra vía que no sea Jesús. Dice el autor Peter Jeffrey: ¿por qué es Jesús tan inflexible con respecto a que Él es el único camino hacia Dios? La posición que toma le convierte en alguien que está totalmente engañado o totalmente correcto. No hay lugar para una postura media. O Jesús está engañado y podemos ignorarlo sin ningún peligro, o está en lo correcto y por ende ignorarlo sería la insensatez más grande posible. Y me parece que Él está en lo correcto. Solo Cristo, en las mismas palabras de Cristo y los evangelios, muy claro. Pero pasemos a un tercer punto. Solo Cristo, en las palabras de los apóstoles y autores del Nuevo Testamento. Y aquí otro pasaje absolutista. Solo Cristo en las palabras de los apóstoles y autores del Nuevo Testamento. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y observen que Pedro está hablando de la salvación. No hay en ningún otro salvación. Y luego dice: en el cual podamos ser salvos. El asunto es ser salvos. Para salvación, solamente Cristo. No hay otro nombre. Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso es que anunciar a Cristo. Por eso la comisión a la iglesia es ir por el mundo y predicar el evangelio, anunciar a Cristo, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Por eso es encomienda. Nuestra mayor necesidad es espiritual. La mayor necesidad de las tribus, de las ciudades, no es financiera, no es social, no es laboral, es espiritual, y Cristo es la solución. Tenemos que ser rescatados, tenemos que ser librados del peor de los peligros que se asoma a todo ser humano: el peligro de la destrucción eterna. Hay personas que leen Juan 3:16 y no ven el infierno. Pero Juan 3:16 tiene el infierno para que no se pierda. Esa perdición es en el infierno eternamente y para siempre. De esa salvación somos librados. Somos librados de la ira de Dios el Padre. Somos aceptados
por ese Dios tan justo. ¿Puede ser la salvación a través de Buda, Mahoma o algún santo? Tristemente, en los periódicos de nuestra nación se publicó la noticia de que un cuadro de la Virgen de la Altagracia fue bendecido por los cardenales y monseñores en el Vaticano. Y se ubicó un cuadro de tamaño considerable de esta Virgen y se colocó allí en el Vaticano. Y eso fue noticia para salir en los periódicos de circulación nacional. Ella es llamada la patrona de la República Dominicana. Es la confianza y la esperanza de muchos. Es a ella que acuden. Hay lugares donde van anualmente para rendirle tributo, hacer sus oraciones, darle gracias por alguna situación de peligro de la que fueron librados o lo que sea, y le dan la honra a la Virgen de la Altagracia. No es Buda, no es María, no es ningún santo. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No lo hay. Por eso no es ni siquiera siendo nuestro propio nombre. No es ni siquiera siendo moralistas. Ni tú ni yo tenemos ese nombre tampoco. De hecho, mi nombre es incorrecto. Yo debí llamarme de otra manera, pero mi papá se llamaba Salvador. No soy Salvador. Solo hay un Salvador. Los demás son fotocopias. Únicamente a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje apostólico. Hechos 13:38. Hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él todo aquel que cree es justificado. Y hablaremos, si Dios lo permite, mañana de sola fide y cómo nosotros podemos solamente por medio de la fe y la confianza en esa obra de Cristo tener el perdón de nuestros pecados. Y dice que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él todo aquel que cree es justificado. Ese esfuerzo de ellos en poder ser apegados a la ley, y Pablo sabía mucho de eso. Pablo era alguien celoso, dice, él se podía comparar, más celoso que aquellos otros, él se comparaba. Pero él dice, todo lo que era para mí esa ganancia, yo lo considero estiércol, con tal de ganar a Cristo. Y por eso confío en una justicia externa a Él. No pudisteis ser justificado de esa manera, es solamente a través de Cristo. ¿Recuerdan el texto de Hechos 16:31? Si alguien te pregunta, ¿y cómo yo me puedo salvar? Citamos nosotros ese texto y le decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree y serás salvo. Invitar a las personas a depositar su confianza plena en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, que vivió hace 2000 años, que eso que Él hizo, viviendo esa vida perfecta, tiene que ver contigo. Cree en Él. Deposita la confianza de corazón en Él. Pon tu alma en sus manos. Él puede tener cuidado y pastorearte aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Cristo. Cree y serás salvo. J. Packer, muy conocido, ¿no?, como autor, dice: él supone que cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, que Pablo le hubiera dicho: sé diligente en la religión en que te encuentras ahora, cualquiera que ésta sea. ¿Habría esa sido una respuesta adecuada? Difícilmente Lucas hubiera pensado así, porque los discursos y sermones que registra en Hechos relacionan la salvación de manera exclusiva con el nombre de Jesús y la fe en su persona y señorío. Parece ser que el caso a favor de otras formas de fe aparte del cristianismo está en una posición calamitosa. Sin Cristo estamos sin Dios y sin esperanza. Las religiones no cristianas exhiben mucho que es noble y muchas percepciones que son ciertas, pero no exhiben la gracia salvadora. Y ahora noten esto, dice él: en lo que al camino de la salvación se refiere, cree en el Señor Jesucristo es realmente la última palabra.
Solo Cristo. Solo Cristo en los profetas, solo Cristo en las palabras de Cristo en los evangelios, solo Cristo en las palabras de sus apóstoles y de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué debe hacer una persona para salvarse? Cumplir con ritos religiosos, tener buenas intenciones. Pablo dice que no hay que judaizar, no hay que mandarles a circuncidarse. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. La argumentación de Pablo en Romanos capítulo 3 es bien clara. Dice en Romanos 3:21, después de demostrar la culpabilidad de toda la raza humana, dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Recuerdan que él ha dicho que la ira de Dios se manifestó? En 1:18, pero ahora dice la justicia también se revela. La justicia de Dios. Y se revela para salvación de los hombres. Atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oigan qué interesante. ¿Dónde encuentran ustedes la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, en lo que Cristo hizo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? Donde vimos en todos esos textos, pero uno no lo ve tan claro. Pero cuando Pablo está explicando a la iglesia en Roma, le dice, lo que hablaba el Antiguo Testamento era la justificación por medio de la fe en la obra de Cristo. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pregunta, ¿qué significa la palabra todos allí? Realmente ahí significa todos. Todos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos esa salvación y esa redención. Por eso hay que predicar a Cristo. Y dice él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y mete el tema del mercado de esclavos del que fuimos comprados, la redención. Porque la muerte de Cristo tiene un significado tan profundo. Implicó el hecho de la admisión nuestra de que somos esclavos del pecado y el reconocimiento de que solo Cristo nos puede redimir y librar. Esa libertad de la que estábamos cantando, ¿quién fue que la compró? Cristo la compró. Esa redención es la que Dios nos dio. Y luego dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y del mercado de esclavos nos llevó al templo ahora. Y nos llevó al propiciatorio. Y nos mostró cómo la ira de Dios el Padre es aplacada a través de la sangre de Jesús. Solo en Él tenemos propiciación por su sangre. Y luego dice el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Del mercado de esclavos, entonces nos lleva al templo y luego nos lleva a un juzgado, en el tribunal, para mostrarnos allí quién es el justo y quién es el que justifica, al que es de la fe de Jesús. ¿Y a quién absuelve Dios? Si nosotros reconociéramos todas nuestras maldades y pudiéramos tener un prejuicio final aquí, que pudiéramos nosotros tener una idea de lo que sería comparecer ante el día del juicio sin nosotros estar en Cristo, y que nosotros pudiéramos allí ver todos los pecados que nosotros hemos cometido, de los que estábamos conscientes y de los que no estábamos conscientes. Pecados de omisión y de comisión. Pecados de pensamiento, de palabra, de actitud y de hecho. Nos acercaríamos avergonzados ante nuestro juez. Póngase de pie. Pondríamos de pie con mucho temor. No querríamos levantar la mirada al juez, estando conscientes de la enormidad de nuestros pecados y de la excelencia de la persona contra quien pecamos. La sentencia va a ser leída. Toda la sala en silencio.
por los cargos de homicida, de adúltero, de blasfemo, de asesino, de ladrón, mentiroso, inocente. ¿Cómo puede ser? Daríamos brincos de alegría, lágrimas por nuestros ojos. ¿Cómo pudimos ser perdonados tantos pecados contra ti, oh Dios? En ese tribunal ser declarados inocentes sería vernos obligados a rendirle nuestras vidas en santa devoción y adoración a aquel que nos amó de tal manera para perdonarnos todos nuestros pecados. A demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. No hay otra manera. Fe en Jesús, confianza en Jesús. No es por nada bueno en ti. No es que tú tienes una semana haciendo tu devocional, que bien me estoy portando. No depende de eso, mi amado hermano. Depende de algo que ya está completamente hecho, consumado es. De eso depende. Y confiamos en ese Cristo y en esa obra tan perfecta. Esa obra es tan grandiosa que ahora nosotros somos vistos en Él. ¿Cuál es el deleite de Dios el Padre en Dios el Hijo? He aquí mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y Él ahora te ve a ti que has depositado tu fe en ese Jesús. Y cuando te ven, dice, Jesús, mira. No, yo no me llamo Jesús, yo me llamo María, Pedro. No, tú eres Jesús. Dios ve a Jesús. Dios ve perfección. Dios te ve sin pecado. Dios te ve inocente por la obra de Jesús. Solamente por la obra de Jesús. Concluimos. Conclusión. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿A dónde ponemos la jactancia? ¿Quién puede decir qué lugar le ponemos al derecho de enorgullecernos de alguna manera? Atribuirnos un poquito de gloria. Nosotros decimos un chinchín. Dice, no, queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, sino por las leyes de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe. A los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. A los dos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, la confirmamos. Y luego dice en el capítulo 10, el mismo Señor es Señor de todos. Todo el que en Él cree no será avergonzado. Judíos, gentiles, griegos, de la nación que sea. Creemos en Jesús y somos salvos. No hay una salvación para un grupo étnico y otra para las demás etnias. No. Solo hay un Señor de todos y un solo Salvador para todos. Si existiera otra forma, en vano entonces fue la muerte de Cristo. Eso mismo dice el apóstol Pablo. No podemos añadir nada más a su muerte, como bien lo demuestra el libro de los Hebreos. Como Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Acabó. Hizo la obra y se sentó. Una obra consumada, terminada. Hebreos 10, 12 al 14. ¿Pagó Cristo todo el precio de la redención? ¿Pagó el inicial nada más? ¿O pagó todo el precio? Pagó todo el precio de la redención. Aleluya. 1 Timoteo 2:5. Y ya me estoy acercando a la conclusión. O sea, acercándome a la conclusión. O sea, voy a entrar a la conclusión. Pero dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador, no otro más. No es la Virgen María, ella no puede ser mediadora. No lo puede ser ningún otro hombre.
No lo puede ser ningún santo. No llegamos a Dios por mediación de ningún otro hombre que no sea Jesucristo. Solamente hay una sola puerta para llegar a la presencia de Dios. Y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 de Juan 5:12. Hermanos, es una contradicción ser pluralistas y recomendar a Jesucristo como un gran maestro. Es una contradicción del islamismo reconocer a Jesús como entre los profetas. Jesús enseñó de manera clara y categórica que la salvación es únicamente por Él. Y ese punto es central, no trivial. Por eso la Reforma hizo el énfasis en solo Cristo. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas con esas palabras tan duras: si aún un ángel del cielo se apareciera y predicara un evangelio diferente, sea maldito. Porque es algo tan serio. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? De cómo la doctrina católica engaña las almas de los hombres, la mantiene esclavizadas al error. Yo no estoy diciendo con eso que alguien no se pueda salvar dentro del seno de la Iglesia Católica como le ocurrió a Martín Lutero. Pero lo que estoy diciendo es que millones de personas han fallecido presa de esas creencias. Y hay millones que hoy están presas todavía, para las que hay esperanza de salvación si les compartimos el Evangelio de Jesucristo, si les compartimos solo Cristo. Si perdemos esta doctrina, perdemos el Evangelio, perdemos almas y perdemos el propósito de la misión de la iglesia. ¿Recuerdan el texto de Romanos capítulo 10? ¿Cómo creerán si no tienen quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cuál es la idea? Dice Pablo, lo que queremos es que las personas confiesen que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que queremos. Pero para eso hay toda una cadena y un eslabón. Hay que enviar a los predicadores. Hay que enseñarles a predicar a Cristo, a promover ese mensaje, anunciarlo a diestra y a siniestra. Las personas tienen que oírlo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, solo Cristo tiene implicaciones para nosotros hoy aquí. Para nosotros evaluar y examinar si hoy toda mi fe está descansando solamente en la justicia de Jesús. Sin importar cuántos años tú tengas profesando fe en Cristo, cuántos años tú seas miembro de una iglesia, mi pregunta para ti hoy es si hoy tú estás descansando y confiando solamente en Jesucristo. Y que si te encuentras en el lecho de muerte, Él será tu confianza. Dice Pablo, me propuse saber entre vosotros nada excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo, ¿y qué tú opinas de tal cosa? Yo no sé de eso nada. ¿Y qué tú opinas de aquello? De eso yo no, menos. ¿Y de esto? No, nada. ¿Y qué tú sabes? Cristo crucificado. Obviamente Pablo sabía de muchas cosas. Pero nosotros a veces nos dejamos arrastrar por las cosas secundarias y perdemos la esencia de qué se trata nuestro mensaje. Y las personas nos reconocen por lo que creemos en esto y esto. Y Cristo no está en esa lista. El centro del cristianismo es el Calvario. Vienen las Navidades, ¿sabían? El centro del cristianismo no es Belén, es el Calvario. Es el Calvario. ¿Qué significa Cristo para ti? Para nosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Un himno dice, un gran Salvador es Jesús, el Señor. Pablo llegó a escribir, para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Es Cristo más otra cosa o es solo Cristo? ¿Cuál es tu fórmula de salvación? Y al final de cuentas, ¿cuál será tu tema de alabanza en la gloria? Uno de mis autores favoritos es Maurice Roberts, y él llegó a decir, ningún Ave María desentonará el himno seráfico en el cielo. Dios en Cristo será el único tema de toda su alabanza. No será María, será Jesús el tema de adoración, porque a Él le deberemos todo.
La eternidad de Dios, decía Tozer, y la mortalidad del hombre se unen para persuadirnos que la fe en Jesucristo no es opcional. Para cada hombre el asunto se reduce a esto: Cristo o tragedia eterna. Ese es el mensaje. Por lo tanto, solo permíteme concluir recordándote estas letras, parte de las letras de estos himnos. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es piedra angular, fuerte en la fiera tempestad. Qué gran amor, profunda paz. Temores ya no existen más. Consolador, mi todo es Él. Firme en su amor me quedo yo. Y luego otra estrofa dice: solo en Jesús la plenitud de Dios llegó, un don de amor y de verdad. Y luego, en esa cruz, cuando Él expiró, murió, el juicio de Dios se cumplió. Cada pecado allí quedó, y por su muerte vivo yo. Y luego dice: sin culpas ya y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde el nacer hasta el morir, Cristo dirige mi existir. No hay infierno, no hay poder que me separe hoy de Él. Hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús me quedaré. Y aquel himno espiritual que dice: en la mañana cuando me levante, dame a Jesús. Cuando yo esté solo, dame a Jesús. Cuando yo vaya a morir, dame a Jesús. Tómate el mundo si tú quieres para ti, pero a mí, dame a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por permitirnos reflexionar en esta gloriosa verdad de la reforma. Solo Cristo. Padre, que en Él esté toda nuestra esperanza y confianza, anclada en la justicia de Jesús. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo y alabamos al Espíritu Santo por esta gloriosa verdad que has plasmado en tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por darlo como un regalo. Y si tú nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Alabado seas, Señor. Alabado seas. Amén.